El día de hoy vamos a ver la parte de tratamiento farmacológico. Iniciaremos con la parte de vasodilatadores pulmonares para posteriormente pasar a otro tipo de tratamiento un poco más específico. Porque la hipertensión pulmonar es una causa como tal y es un componente frecuentemente asociado a la disfunción del ventrículo derecho. Es bien obvio, bien marcado. Entonces muchas de las veces lo que se trata de hacer es disminuir la presión arterial pulmonar, disminuir la poscarga del VD para que esto pueda trabajar en forma más eficaz. Ante esto, pues se han buscado múltiples tipos de vasodilatadores pulmonares para el tratamiento, se han probado algunos más que otros, algunos con mejores tasas de éxito que otros en diferentes contextos, y pues vamos a hablar un poco de ellos. Primero, tal vez por su importancia a nivel fisiopatológico, pues el óxido nítrico, ¿no? Que el óxido nítrico, pues normalmente se administra en forma, bueno, obviamente es un producto del endotelio que lo que va a condicionar es un precursor de la L-arginina que lo que nos va a condicionar es a un aumento o una mayor disponibilidad del GMP cíclico, lo cual secundariamente nos va a dar vasodilatación pulmonar. Entonces, en estos pacientes hipertensos pulmonares crónicos, muchas veces la disponibilidad del óxido nítrico se encuentra disminuida o tal vez no sea suficiente. Por lo tanto, una medida lógica tal vez puede ser administrar óxido nítrico. ¿Y cómo se administra? Bueno, es un gas, por lo tanto su administración es inhalada. Y pues se han hecho algunos estudios en este grupo de pacientes en específico, pues quirúrgicos, y han demostrado algunas cosas que vamos a mencionar más adelante. Algunos efectos adversos que hay que cuidarle, la metahemoglobinemia, hay que estarlo vigilando, y producción de especies reactivas de oxígeno, hipotensión, inmunosupresión, etc. Hay que vigilar esos datos. Y bueno, este es uno de los estudios que se han hecho. Esto fue en general en pacientes con insuficiencia ventricular derecha, disfunción ventricular derecha, síndrome de bajo gasto derecho, como lo quieran llamar, no en específico en pacientes postquirúrgicos, sino en diferentes grupos de pacientes, todos con un común, que tenían una insuficiencia cardíaca derecha y esta era aguda o agudizada, crónica agudizada. Lo que se administró fueron de 10 a 80 partes por millón de óxido nítrico con incrementos de cada 20 minutos, y los incrementos eran de 10 partes por millón. Ellos vieron que el promedio de respuesta era cuando se llegaban a dosis de 35 partes por millón, y lo que demostraron fue mejoría de parámetros hemodinámicos. No se evaluó mortalidad, no se evaluaron otras cosas más que parámetros hemodinámicos: gasto cardíaco, saturación venosa, la hipertensión pulmonar, la caída de esta, y las resistencias vasculares pulmonares, cómo se modificaban. Y pues ellos encontraron que había respuesta de estas. Esta es una gráfica en la cual vemos en forma vertical el gasto latido o el volumen latido en mililitro por minuto. Y del lado derecho vemos en forma horizontal, vemos cuando se hicieron un tipo de encendido y apagado del óxido nítrico, y los documentaban cómo se comportaban estos parámetros hemodinámicos. Y pues bueno, vemos claramente cómo al momento de poner el óxido nítrico, de encenderlo, de estar en on, pues mejora el volumen latido, ¿no? En off se cae, mejora, se cae, etc. Entonces parece haber una respuesta hemodinámica. Esto es bueno ya. Y bueno, esta es la otra gráfica en la cual vemos lo mismo, encendido, apagado del óxido nítrico, pero del lado izquierdo en forma vertical encontramos las resistencias vasculares pulmonares, cómo se caen en forma importante, y es por esto que es la respuesta del volumen latido, ¿no? O del gasto cardíaco, porque pues una vez que tú prendes el óxido nítrico, o que lo activaban ellos, lo administraban, lo que sucedía es que se caían las resistencias vasculares pulmonares,
y con esto consecuentemente disminuía la poscarga del ventrículo derecho y mejoraba la función de este. Este es otro estudio de óxido nítrico. No eran pacientes tampoco posquirúrgicos. Había pacientes posquirúrgicos, sobre todo trasplantados, pero también eran pacientes con tratamiento de hipertensión pulmonar por diversas causas. Entonces fueron 376 pacientes, un buen número de pacientes considerando la patología, que recibieron óxido nítrico. Fueron seguidos en forma prospectiva del 2000 al 2003, y lo que ellos observaron, vieron, se les daba terapia de óxido nítrico, y lo que ellos veían es cómo impactaba en la mortalidad. Entonces lo que encontraron fue esto. Lo importante de este estudio es ver lo siguiente: a los que les disminuía la mortalidad en forma, o en lo que mejor funcionaba la terapia, eran en pacientes post-trasplantados, que son del lado las primeras dos barras. Fue a los que mejor les fueron, y a los que prácticamente no tenían una utilidad importante y que la mortalidad era muy alta, eran los pacientes que se les daba el óxido nítrico por alguna condición médica, no en pacientes posquirúrgicos, ¿no? Todos los demás vemos son posquirúrgicos. Y este es un estudio específico en pacientes post-transplantados que tenían hipertensión pulmonar previa al trasplante. Entonces estos pacientes, los que se le hizo, se trasplantan, y una vez que se trasplantan, solo trasplante cardíaco, no pulmonar, se hace trasplante cardíaco. En el estado posquirúrgico del trasplante se les iniciaba óxido nítrico inhalado. Incluyeron a 66 pacientes. La presión arterial pulmonar media debía de ser, para incluirlos, mayor de 25 milímetros de mercurio, o sea, catalogarlos como hipertensos pulmonares. Se les administraron 20 partes por millón a todos los pacientes, y se comparó con una corte histórica. ¿Por qué? Dirían, bueno, no es un estudio fuertemente en su metodología, pero no hay que irnos por ese lado, ya que pues, son pacientes post-transplantados e hipertensos pulmonares. 66 pacientes, no es nada fácil conseguirlos, y por eso fue que se comparó con una corte histórica de 16 pacientes con hipertensión pulmonar y también trasplantados. Lo que ellos vieron fue que la supervivencia de 30 días de los pacientes que se les administró óxido nítrico fue del 100% contra el 81% de la corte histórica. Hay que tener sus reservas, porque pues no sabemos si los de la corte histórica murieron porque tal vez no estaba bien depurado aún el tratamiento de estos pacientes. Y bueno, algo importante nada más a mencionar que se demostró en este estudio es que el retiro abrupto del óxido nítrico después de haberse estado administrando por 10 a 30 horas condiciona deterioro hemodinámico en el 25% de los pacientes. Por lo tanto, el retiro del óxido nítrico debe ser gradual, no en forma abrupta. Bueno, otro grupo de tratamientos, nos vamos un poquito más rápido, son los prostanoides. Vemos aquí que su mecanismo de acción es a nivel del AMP cíclico, aumenta la producción de y por lo tanto va a condicionar también vasodilatación pulmonar. Sobre todo estos se han estudiado mucho en hipertensión pulmonar, ya sea de la causa cualquiera, ¿no? Hipertensión pulmonar, y no tanto en pacientes postquirúrgicos hipertensos pulmonares. No hay estudios prospectivos en pacientes tampoco en estado crítico. El mejor perfil en unidad de cuidados intensivos también es el epoprostenol, sobre todo por su vida media corta, que es de 3 a 6 minutos, y se administra endovenosamente. La dosis inicial es de 2 nanogramos por kilo minuto y se aumenta hasta 0.5 a 1 nanogramo kilo minuto cada 15 a 30 minutos. Su uso es limitado porque los efectos adversos es dosis dependiente y van de cefaleas, de hipotensión, efectos gastrointestinales. En verdad se usa poco en pacientes agudos, ¿okay?